Bienvenido a la parte 3 de la lección sobre ecuaciones gráficas al trazar puntos. En el ejemplo 3, se le pidió que usara la ecuación, y igual 2 elevada a la potencia de x para completar la tabla a continuación y luego graficar los resultados. Mirando la tabla, observe cómo se nos dan las entradas o valores x, por lo que debemos realizar una sustitución y encontrar las salidas correspondientes, o valores y, luego escribir los pares ordenados, luego trazar los puntos en el plano cartesiano y luego dibuje el gráfico para la ecuación, y igual 2 elevada a la potencia de x. Entonces, la primera entrada es x igual menos 3, por lo que el valor y, o la salida, sería y igual 2 elevado a la potencia de menos 3. Para simplificar esto, recuerde, a elevado al poder de m negativo es igual a 1 sobre a elevado el poder de m positivo. Una forma de recordar esta regla es escribir 2 elevado a la potencia de menos 3 es una fracción con un denominador de 1. Y si lo movemos al denominador, cambia el exponente de menos 3 a más 3. Entonces aquí tendríamos y es igual a 1 sobre 2 elevado a la potencia de 3 positivos. Bueno, 2 a la tercera es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Entonces tenemos y igual 1 8. Entonces, el primer par ordenado es menos 3, es menos 3, 1 8. La siguiente entrada, o valor x, es menos 2. Entonces tendríamos y es igual a 2 elevado a la potencia de menos 2, que, en forma de fracción, tendría un denominador de 1, así que movemos esto hacia abajo al denominador que tendríamos, y igual 1 sobre 2 elevado a la potencia de positivo o 2, 2 al cuadrado es igual a 4, entonces tenemos y igual 1 force. Entonces, el siguiente par ordenado es menos 2, 1 force. La siguiente entrada es x igual menos 1. Entonces tenemos y igual 2 elevado a la potencia de menos 1 que tendría un denominador de 1. Si movemos esto hacia abajo al denominador, esto se simplificaría a 1 sobre 2 al primer. Entonces y es igual a 1 2. Entonces el par ordenado es menos 1, 1 2. Luego tenemos x es igual a 0. Entonces tenemos y igual 2 elevado a la potencia de 0. Cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 siempre es igual a 1. Entonces, el siguiente par ordenado es 0, 1. El siguiente valor de entrada es x igual a 1, por lo que tenemos x igual 2 al primero, que es solo igual 2, por lo que el siguiente par ordenado es 1, 2. La siguiente entrada es x igual 2, entonces si es igual a 2 el segundo 2 al cuadrado, entonces si es igual a 4, entonces el par ordenado es 2, 4. Luego tenemos x igual 3, entonces tenemos si es igual a 2 a la tercera, lo que nos da y igual 8. 2 a tercera es igual a 2 por 2 por 2. Entonces el par ordenado es 3, 8. Y finalmente la última entrada es x igual 4, lo que nos da y igual 2 a la cuarta. Entonces tenemos 4 factores de 2, lo que nos da y igual 16. Ahora estableceré los ejes y trazaré estos puntos. Observe cómo la entrada más pequeña es menos 3. La entrada más grande es positiva 4, y la salida más pequeña, o valor y, es 1 8. La salida más grande, o valor y, es positivo 16. Entonces, debido a que no hay valores o salidas y negativas, sigamos y esbocemos el eje horizontal más bajo de lo que normalmente hacemos. Digamos aquí abajo. Vamos a seguir y dibujar el eje vertical aquí. Y la razón por la que movimos el eje horizontal hacia abajo es porque no hay valores de salida negativos o valores de y, por lo que no vamos a necesitar esta parte del eje vertical donde encontramos salidas negativas. Avancemos y escalemos el eje horizontal en un segundo, así que a la derecha tendríamos 1, 2, 3, 4, etc. Y a la izquierda, en la dirección negativa, tendríamos menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Ahora, para el eje vertical, tenemos que ir al menos. Ahora, para el eje vertical, porque tenemos una salida de 16 positivo, tenemos que subir al menos hasta 16 y no más. Hagamos que marque este valor aquí en 16. Ahora tenemos que decidir cuántos subintervalos queremos de 0 a 16. Digamos que queremos 8. Si queremos 8 subintervalos, porque 16 dividido entre 8 es igual a 2, cada subintervalo tendrá un ancho de 2 unidades. Así que sigamos adelante y dividamos el intervalo de 0 a 16 en 8 particiones o piezas iguales. Avancemos y primero córtelo por la mitad, ahora córtelo en 4 partes iguales aquí, aquí y aquí, y para esta mitad, aquí y aquí.
Debido a que tenemos 8 subintervalos, y nuevamente porque 16 dividido por 8 igual 2, ahora podemos contar de 0 a 16 por 2 segundos. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Lo que significa que aquí abajo tendríamos menos 2, que no necesitamos porque no tenemos salidas negativas. Y ahora usaremos los pares ordenados para trazar los puntos. Entonces, el primer par ordenado es menos 3, 1, 8. Entonces, como la entrada es menos 3, primero vamos a menos 3 en el eje horizontal, que está aquí, y luego porque la salida es 1, 8, trazaremos nuestro punto justo por encima del eje horizontal. Digamos aquí mismo. Entonces, en este punto, la entrada es 3, la salida es aproximadamente 1, 8. El siguiente par ordenado es menos 2, 1 force, por lo que primero vamos a menos 2 en el eje horizontal, que es aquí, así que aquí es donde la entrada es menos 2. Debido a que la salida es 1 force, haremos un punto justo arriba. Haga un punto justo arriba de donde la salida fue 1, 8, aproximadamente aquí. Entonces, en este punto, la entrada es menos 2, la salida es 1 force. El siguiente par ordenado es menos 1, 1, 2. Entonces aquí es donde la entrada es menos 1. Una salida de 1, 2 sería aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es 0, 1. Entonces, la entrada de 0 estaría aquí en el origen, y debido a que la salida es 1, subiríamos una unidad, hasta aquí, donde la salida es 1. El siguiente par ordenado es 1, 2. Aquí es donde la entrada es 1. Suba 2 unidades hasta donde la salida es 2, que es aquí. El siguiente par ordenado es 2, 4. Así que aquí es donde está la entrada 2. Sube 4 unidades donde la salida es 4. Entonces, de nuevo, la entrada es 2, la salida es 4. El siguiente par ordenado es 3, 8. Así que aquí es donde está la entrada 3. Sube 8 unidades hasta aquí, donde la salida es 8. Y finalmente tenemos el par ordenado 4, 16. Aquí es donde la entrada es 4, hasta 16 unidades, aquí es donde la salida es 16. Y, por lo tanto, la gráfica de la ecuación y igual 2 elevada a la potencia de x pasaría por estos puntos y se vería así. Cualquier punto en este gráfico tendría un par ordenado que satisface la ecuación, y igual 2 elevada a la potencia de x. Vamos a verificar nuestro trabajo en la calculadora gráfica. Entonces, primero ingresaremos la ecuación presionando igual. Borraremos las ecuaciones antiguas. Y vamos a ingresar 2 elevado a la potencia de x. Y ahora vamos a presionar el segundo gráfico para mostrar la tabla. Desplácese hasta la entrada de menos 3. Observe cómo la salida en forma decimal es 0.125, que es 1,8. Para la entrada de menos 2, la salida es 0.25, que es 1 force. Para la entrada de menos 1, la salida es 0.5, que es 1,2, y luego desplazándonos hacia abajo, podemos verificar el resto de pares ordenados, que son correctos. Ahora para verificar el gráfico, primero configuremos la ventana para que nuestros ejes sean los mismos que tenemos en nuestro plano de coordenadas. Entonces presionaremos ventana y cambiaremos el x min y x max a menos 8, enter, y 8, enter, y luego para y min y max, cambiemos y min a menos 4, enter. Y el Imax a, digamos, aproximadamente 18. Ahora seguiremos adelante y presionaremos gráfico. Y podemos verificar que nuestro gráfico coincida y por lo tanto es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.